Explotó el tribunal de familia y asesinó a los jueces porque le prohibieron ver a su hija. En la siguiente imagen pueden ver a Trudy Workett, feliz en los brazos de su madre. Sin embargo, detrás de esa sonrisa hay una historia alarmante. Trudy y su madre viven bajo la sombra de un peligro constante, amenazadas por un individuo apodado el bombardero del tribunal de familia. Lo más impactante es que este sujeto es el padre de Trudy, quien está dispuesto a hacer cualquier cosa para quedarse con ella. Antes de continuar, me presento, soy Noelia y en este canal les comparto casos impactantes. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta historia. En junio de 1978, Andrea y Leonard Warren dieron la bienvenida a su primera hija Trudy, mientras vivían en Casula, un suburbio de Sydney, Australia. Leonard trabajaba como bombero y aunque era un héroe en su trabajo, en casa mostraba un comportamiento controlador y violento hacia Andrea. Leonard se volvió rápidamente posesivo con su hija recién nacida, impidiendo que amigos y familiares de Andrea la visitaran en su casa. Hubo un cumpleaños de Andrea en el que sus hermanas y sus sobrinos fueron a celebrarlo a su casa. Al llegar, Leonard inicialmente no quería permitir que entraran, pero Andrea intervino y logró que pudieran pasar a la casa. Sin embargo, después de que los familiares de Andrea se fueran, Leonard se volvió completamente violento, golpeándola muy fuerte en el brazo. Andrea intentó escapar con Trudy, pero debido al dolor en su brazo no pudo tomarla y temió por su seguridad. Después de esto, Andrea finalmente encontró la fuerza para contarle a su familia esto que estaba viviendo. Se mudó a casa de su hermana Judy y reveló los horrores de la relación con Leonard. Debido a las heridas que Leonard le había causado a Andrea, no pudo llevarse a Trudy en ese momento, pero estaba decidida a recuperarla. Inició un proceso de divorcio en el tribunal de familia, con la esperanza de obtener la custodia de su hija. Andrea finalmente logró obtener la custodia completa de Trudy, y ambas se mudaron a la casa del padre de Andrea. Aunque Leonard tenía el derecho de visitar a Trudy, a menudo ignoraba los términos establecidos por el tribunal y pasaba más tiempo de lo acordado con ella, mostrando su falta de respeto por el régimen de visitas. A Leonard no le importaban las órdenes del tribunal, y Andrea decide confrontarlo para recuperar a Trudy. Preocupada por su seguridad, le pide a su hermano Stephen que la acompañe a hablar con Leonard. Al llegar a la casa de Leonard, tocan la puerta y le explican que simplemente quiere evitar problemas y recuperar a Trudy, ya que había pasado el tiempo acordado para devolverla. Sin embargo, Leonard cierra la puerta en sus caras. Andrea no pierde tiempo y se dirige al juzgado para informar lo sucedido. El 23 de febrero de 1980, Andrea se despierta esperando encontrar a su hermano Stephen en su habitación, pero él no está allí. Al principio no le dio importancia, pensando que tal vez estaba con su novia o unos amigos. A medida que pasa el tiempo no hay noticias de él y su preocupación aumenta. La última vez que Andrea vio a Stephen fue el jueves por la noche. Al día siguiente se da cuenta que las sábanas de su cama y las almohadas no estaban en su habitación, pero nadie ha visto a Stephen desde la noche del 21 de febrero. Andrea y su familia colocan la denuncia de la desaparición de su hermano. La policía llega a la casa y al revisar la habitación de Stephen encuentran manchas de sangre. 6 días después, un grupo de amigos que paseaba en bote en el Parque Nacional al norte de Sydney descubren un cuerpo flotando en el agua. Llaman a la policía, quienes de inmediato llegan al lugar e iniciaron una investigación. El cuerpo es identificado y desafortunadamente se trataba de Stephen. La policía le informa a Andrea que su hermano ha sido asesinado a tiros en su casa durante la noche. El asesino aparentemente usó un silenciador para no despertar al resto de la familia y luego trasladó el cuerpo hasta el lugar donde fue encontrado. Lo arrojó al agua atado a ladrillos,
con una cuerda de bolsillo de bombero. Aunque encuentran estas evidencias, no hay pistas para atrapar al asesino. En abril de 1980, debido a su persistente falta de respeto hacia el tribunal de familia, el juez David Oppas decide que Leonard no puede ver a su hija durante un mes. Leonard se enfurece y al ver a Andrea en el edificio del tribunal, lanza un mensaje inquietante sugiriendo que no debe preocuparse por el juez Oppas. El 23 de junio de 1980, a las 7:10 p.m., 4 meses después del asesinato de Stephen, el juez David Oppas se encuentra cenando con su familia en su casa cuando suena el timbre. Josh le pide que no abra la puerta, pero a pesar de la advertencia de su hijo, David atiende y recibe disparos de un rifle calibre 22. Un hombre desconocido huye de la escena, mientras la familia intentaba auxiliar a David, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Andrea se entera de lo sucedido, quien comienza a sospechar que Leonard podría estar involucrado debido a su enojo por las restricciones impuestas por el juez con las visitas a Trudy. Así que Andrea le comenta sus sospechas a la policía. Los investigadores registran la taquilla de Leonard en la estación de bomberos donde trabajaba y encuentran periódicos con titulares sobre el asesinato, pero ninguna evidencia física que lo vincule con la escena. Por su parte, los investigadores le piden a Leonard que responda una serie de preguntas, pero él se niega a cooperar. Dado que David Oppas era el juez del tribunal de familia y había llevado el caso de muchas personas, tal vez alguien podría tener motivos para querer vengarse de sus decisiones. Los investigadores interrogan a más de 500 personas que habían tenido casos con el juez Oppas y a otras 2.500 personas que habían comprado rifles en los últimos 6 meses, pero no lograban encontrar pistas sólidas ni acercarse a un arresto. Richard Gee, otro juez del tribunal de familia, asume los casos de David Oppas tras su asesinato, lo que aumenta el temor de que él pueda ser el próximo objetivo. Sin embargo, pasan los años sin más ataques, y la paranoia comienza a desaparecer. El 6 de marzo de 1984, casi 4 años después del asesinato de David Oppas, el juez Richard Gee está en su casa con sus hijos, Allison y Steven. Todos estaban durmiendo cuando alrededor de la 1:45 de la madrugada, una explosión sacude la casa, causando daños significativos. Allison y Steven logran salir por una ventana y encuentran a su padre herido, pero vivo, en la parte trasera de la casa. Aunque toda la familia sobrevive milagrosamente, queda claro que alguien está buscando venganza. Los tribunales de familia en toda Australia también son registrados en busca de pistas que puedan llevar a la identificación del culpable. Además, los detectives también investigan todos los casos que supervisó el juez Richard Gee. A raíz de este nuevo ataque, Andrea vuelve a decirle a los investigadores que Leonard es el culpable, ya que el juez Gee había restringido aún más el acceso de Leonard a Trudy e incluso dictó una orden de detención cuando no la devolvió. Leonard estaba atacando el sistema judicial en Australia. Cuando los jueces fallaban en su contra, él respondía con violencia. Andrea se da cuenta que la violencia de su ex está cada vez más cerca de ella y tiene que enfrentarse continuamente al hombre que la persigue en los tribunales. Su próxima cita en el tribunal estaba programada para el 16 de abril de 1984, poco más de un mes después de la explosión de la casa del juez Gee. Sin embargo, en mitad de la noche anterior a la comparecencia de Leonard, el edificio del Tribunal de Familia sufre una gran explosión por el estallido de otra bomba. El miedo y el pánico se apoderan de Sydney nuevamente, y Andrea advierte a los investigadores sobre la conexión de Leonard con los ataques, pero él seguía sin ser capturado. Los oficiales tenían claro que Leonard era el responsable de los ataques y asesinatos, pero no tenían pruebas para acusarlo. Por otro lado, mientras el juez Richard Gee se recuperaba de sus heridas tras el ataque en su casa, Ray Watson toma sus casos, incluyendo los de Leonard y Andrea.
convirtiéndose en el tercer juez en manejar el asunto. A pesar del temor y las sospechas, Andrea sigue respetando los derechos de visita ordenados por el tribunal. Trudy ama a su padre y se alegra cuando lo ve. El 4 de julio de 1984, a las 8:10 de la mañana, casi 3 meses después del atentado del Tribunal de Familia, el juez Watson se prepara para ir a trabajar. Su esposa Pearl abrió la puerta principal, sin saber que activó una bomba que estaba colocada allí. Ray Watson sobrevive, pero su esposa muere en el acto. Tras el asesinato de Pearl Watson, los investigadores intensificaron sus esfuerzos. Se formó un equipo conjunto con la Policía Federal y Estatal y se ofreció una recompensa de $500,000. El 10 de febrero de 1985, la policía le informa a Andrea que su abogado había sido objeto de otro atentado con una bomba. Por suerte, la bomba fue descubierta antes de que pudiera detonar y nadie resultó herido. Sin embargo, poco tiempo después, Andrea recibió una llamada de su abogado, quien le dijo que no podía representarle más. Claramente estaba asustado y era comprensible, ya que Leonard representaba una amenaza muy seria. Leonard Worsted no reducía sus esfuerzos en la lucha por obtener la custodia de su hija. Se lo tomó de manera personal y estaba dispuesto a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. En una ocasión, un agente de policía que vigilaba la entrada de la sede policial vio a Leonard sentado en el parque mirando hacia el edificio de la policía, lo que inmediatamente generó preocupaciones sobre posibles amenazas. Un testigo afirmó que Leonard estaba buscando la dirección de uno de los investigadores a cargo del caso. Mientras tanto, Andrea hacía todo lo posible por proteger a Trudy de la violencia que las perseguía, pero esto estaba teniendo un costo emocional muy alto para ella. Leonard había centrado su atención en su próximo objetivo, Judy, la hermana de Andrea. En una ocasión llamó por teléfono y la amenazó, poniendo en peligro tanto su vida como la de sus hijos. Un día Leonard se presentó en la casa y exigió ver a Trudy, pero era una visita no programada. A pesar de la negativa de Andrea, él agarró a Trudy y trató de llevársela a la fuerza. Andrea lo siguió y se negó a dejar que se llevara a su hija, pero en medio del forcejeo, Leonard le dio un golpe en el rostro. En ese momento, él soltó a Trudy. Afortunadamente, Andrea logró recuperar a su hija y entrar rápidamente a la casa. Judy, la hermana de Andrea, no podía soportar ver a su hermana sufrir, por lo que decidió pedir ayuda a la iglesia, ya que ella era testigo de Jehová. A través de la iglesia, Andrea logró mudarse a Foster, en un esfuerzo por alejarse de Leonard. Por su parte, Leonard no sabía a dónde habían ido Andrea y Trudy, pero su búsqueda no cesaba. Realizó múltiples llamadas telefónicas a miembros de la congregación de Judy, exigiendo saber su paradero. En julio de 1985, 5 meses después de que Andrea y Trudy se mudaran, no hubo más ataques. Solo ocurrieron 2 robos en la iglesia de los Testigos de Jehová, al suroeste de Sydney. Durante uno de los allanamientos, un intruso rompió el vidrio y resultó herido. Dejó sangre en la alfombra, pero en ese momento los investigadores solo pudieron determinar que era de tipo sanguíneo o positivo, y no pudieron utilizarla para acusar a nadie. Los motivos detrás de los robos y las acciones del intruso seguía siendo un misterio. El domingo 21 de julio de 1985, la congregación se reunió como de costumbre, con más de 100 miembros presentes. Trágicamente, una bomba había sido colocada debajo del escenario, programada para explotar durante el servicio religioso. El atentado resultó en la muerte de una persona, un hombre que había ayudado a Andrea con su mudanza. Después de este último ataque, la policía finalmente obtiene una orden de allanamiento a la casa de Leonard. Los agentes llevan a cabo la búsqueda en la casa y encuentran números de teléfono con los miembros de la iglesia, pero él se niega a responder cualquier pregunta o proporcionar una muestra de sangre. En un intento desesperado por detener los asesinatos,
Andrea toma una decisión desgarradora: otorgarle la custodia total de su hija Trudy a Leonard. A lo largo de casi 10 años, Andrea sufrió mucho. Estuvo atrapada en una relación física y emocionalmente abusiva. Tomó la valiente decisión de salir de esa relación, pero su lucha nunca cesó. Además, perdió a su propio hermano. Y tras 4 atentados y otros 3 asesinatos, familias enteras quedaron destrozadas. Andrea sabía que era la única que podía poner fin a ese terror. Trudy también quería vivir con su padre. Estaba cansada de los constantes cambios y de estar en medio de las peleas. Como Andrea había predicho, los ataques finalizaron, pero con un sacrificio enorme. Trudy pasó su infancia viviendo con Leonard, a quien muchos consideraban el terrorista del Tribunal de Familias. Trudy inicialmente disfrutó vivir con su padre, e incluso compartían intereses como montar a caballo. Sin embargo, a medida que crecía, se dio cuenta de lo controlador que era. Siempre intentaba mantenerla alejada de amigos y familiares. Por su parte, Leonard volvió a casarse y formó una nueva familia. Finalmente, a los 16 años, Trudy toma la decisión de mudarse con su madre. Y sorprendentemente, Leonard no se lo impidió. Con esto quedó claro que Leonard la veía más como una posesión que como su hija. Andrea finalmente se reunió con su hija, pero la sombra de Leonard aún no desaparecía. A medida que Trudy crecía, comenzó a comprender mejor lo que había sucedido cuando ella era pequeña. Durante décadas, Leonard Worsted logró evadir la justicia. Sin embargo, un error eventualmente lo perseguiría. El caso se convirtió en uno de los más notorios y sin resolver de la historia de Australia. Los años pasan y en 2012 los periodistas de investigación criminal Debbie Marshall y Ross Coulter se interesan por el caso y deciden investigarlo. A pesar de las advertencias sobre lo peligroso que era el principal sospechoso, estos periodistas colaboraron con Andrea para volver a poner el caso en el radar público y luchar por justicia para las víctimas. Gracias a sus esfuerzos y la publicación del libro de Debbie Marshall, los investigadores reabrieron el caso sin resolver. Kevin Woods, un antiguo investigador principal del caso, nunca olvidó al terrorista del Tribunal de Familia. Recordaba la mancha de sangre en la alfombra antes del atentado contra la Iglesia de los Testigos de Jehová, cuando un intruso se cortó con el vidrio de una ventana. Más tarde se supo que el intruso había ingresado para colocar la bomba. Kevin compartió información del caso con los investigadores actuales, centrándose en la muestra de sangre, la cual podría ser la clave para descubrir la identidad del perpetrador de todos los ataques. Los detectives se acercaron a Trudy y le preguntaron si estaría dispuesta a proporcionar una muestra de ADN para su comparación. Al principio, Trudy dudó, ya que aún sentía afecto por su padre y temía traicionarlo, sabiendo que podría ir a la cárcel si se confirmaba su culpabilidad. Sin embargo, finalmente optó por buscar la verdad, tanto para ella como para las familias de las víctimas. Los investigadores enviaron la muestra de ADN para su análisis y la compararon con la de Trudy. Gracias a los avances de la tecnología del ADN, pudieron confirmar que la sangre coincidía con la de Trudy, lo que finalmente confirmó que Leonard Worsted era el culpable de todos los ataques. El 29 de julio de 2015, más de 35 años después de que comenzara a aterrorizar a los habitantes de Sydney, Leonard Worsted fue arrestado por uno de los mayores crímenes sin resolver. El juicio se prolongó durante casi 2 años, y a pesar de que Leonard se declaró inocente de los más de 20 cargos que se le imputaban, las abrumadoras pruebas y el testimonio de Andrea condujeron a su condena. Fue declarado culpable y condenado a 3 cadenas perpetuas sin libertad condicional. Después de casi 40 años viviendo con miedo, Andrea finalmente pudo comenzar a reconstruir su vida y espera que su historia sirva de apoyo a otras sobrevivientes de violencia doméstica, para que sepan que no están solas y que hay esperanza de justicia. Quiero saber qué opinan de este caso. Gracias por llegar al final del video. Si les gustó, los invito a suscribirse. Recuerden que lo pueden compartir para que llegue a más personas. De esta forma culminamos el día de hoy. Adiós.